Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidos todos, oyentes de Radio Popular. Sintonía habitual a estas horas, la de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que hoy viene con un tema, por cierto, que habitualmente solemos decir de actualidad. El de hoy es el número 1. Digo que es el número 1 por aquello de que las nuevas tecnologías, Internet e incluso la vulnerabilidad por los problemas, las inquietudes que nos pueda generar la red de redes, las tenemos hoy sobre la mesa. Existe entre el usuario novel, el usuario medio, desconocimiento, desconfianza o intriga con respecto a la red de redes, a Internet. ¿Qué problemas hay? ¿Qué vulnerabilidades podemos encontrar? Tres compañeros de Eusko Ikaskuntza, tres amigos, y además expertos en este tema, nos lo explicarán a continuación. Así que sin más dilación, y como ellos son los que realmente nos van a explicar todo lo relacionado con el título de hoy, la vulnerabilidad en la red, pasamos ya a presentarlos. Por un lado, desde la Facultad de Informática, desde el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, está con nosotros el profesor Jesús Ibáñez. Egunon, Jesús, ongi etorri. Buenos días. También está con nosotros como freelance, como consultor informático, Xavier Echeveste. Xavier, egunon. Buenos días. Y compañero de esta emisora, presentador del programa La Pecera, experto también en informática, por lo tanto, y estudiante, Xavier Martínez de Argulo. Alba, buenos días. Bueno, por seguir el mismo orden, Jesús Ibáñez, vulnerabilidad en la red. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, lo primero que podemos explicar al oyente del usuario medio o bastante poco hábil en Internet? Bueno, a mi vulnerabilidad, lo que me trae a la cabeza fundamentalmente es la idea de riesgo, la idea de peligro, la idea de problemas en general. La posibilidad de que podamos perder algún bien o sufrir algún tipo de daño por el hecho de estar en la red. Claro que la red es una estructura extraordinariamente compleja en el cual hay personas que funcionan con intereses muy diversos. Para entendernos, si estuviéramos hablando no de los peligros de la red, sino, por ejemplo, de los peligros de la calle, pues evidentemente no tiene los mismos peligros un niño que va por la calle con un balón que un señor bien vestido que el teléfono en billete está asomando por todos los bolsillos. Depende del uso que cada uno haga de la red, depende de lo que se dedique a hacer, depende, digamos, de cuáles son los bienes que acerque a esa red, pues se enfrentará a unas vulnerabilidades o se enfrentará a otras, porque también tendrá cosas diferentes que arriesgar y porque también tendrá enemigos diferentes que pondrán en riesgo esos bienes. Está bien eso de que pongamos paralelismos de la vida real, no virtual, por aquello de que así la gente nos entienda, ¿no? Cuando has comentado lo de ser una persona que va echando los dólares por los bolsillos o ser un niño con un balón, pues evidentemente si tú eres una persona con dólares tirándolos prácticamente dentro de la red de redes tendrás más peligros, imagino, que un niño con un balón, ¿no? Xavier, ¿qué dice? Sí, es la idea del valor que tú tienes y lo jugoso que puede hacer para quien está interesado en obtener beneficio de ello. El usuario medio normal que se conecta a Internet realmente tiene un atractivo residual para un hipotético atacante. Ahora, un proveedor de servicios que pueda tener una web con valor añadido, incluso con datos que después se puedan vender para sacarle un partido económico, desde luego se convierte en un objetivo mucho más jugoso y solamente por el valor inherente que posee, desde luego los atacantes van a emplear medios más sofisticados y con más constancia que los que emplearían contra un usuario medio, que probablemente ni se fijarían como objetivo. Un usuario medio probablemente va a ser una víctima casi casual de ese ataque. De todas maneras, ese usuario medio, por lo tanto, tiene que tener miedo a entrar en Internet. ¿Qué le podemos comentar? Xavi. Bueno, yo diría que miedo sobre todo no hay que tener, ¿no? Igual el miedo a aprender y el miedo pues a investigar es el mayor enemigo o es lo que más puede propagar las vulnerabilidades informáticas, diría yo. Yo animaría a la gente sobre todo a que aprenda y ya que adquiere unos conocimientos básicos sin tenerle miedo, como decimos,
a esto de la seguridad informática y pues bueno, que sepa que aunque como decían los compañeros, una persona, un usuario que está navegando por internet va a tener un muy poquito interés para, pues bueno, para los famosos piratas de la red, pues que bueno, que tenga unos conocimientos de más o que tenga unos conocimientos sobre seguridad no está mal, porque como pues bueno, antes comentábamos dentro de aquí, pues igual si un sistema informático, y no es la verdad, está perfectamente diseñado, porque como sabemos hoy en día los sistemas informáticos, pues bueno, perfectamente diseñados no están y siempre tienen agujeros y tal, se usa o son utilizados por usuarios que no tienen absolutamente ningún conocimiento o nulo conocimiento de seguridad informática, pues muchas veces las medidas tomadas para que estos sistemas sean seguros se caen abajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, la primera recomendación sería esa, la de poder navegar tranquilamente, sabiendo un poquito, y la de también siendo conscientes de que pueden existir peligros. ¿Qué tipo de peligros, qué tipo de intrusiones se pueden producir? ¿Son contra estas vulnerabilidades o estos ataques de piratas? ¿Son contra la persona? ¿Son contra los programas que tiene uno? ¿Son contra las propiedades de uno en su ordenador? ¿Bienes personales? ¿De qué estamos hablando? ¿De un mundo virtual, de un mundo real? ¿Qué ataques son? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que efectivamente si como objetivo directo la mayor parte del usuario tiene poco que temer, hay que tener en cuenta que en la red existe también otro tipo de peligros más indiscriminados, como pueden ser los conocidos virus informáticos. El virus no suele distinguir a quién ataca ni a dónde va. Y aunque los peligros a los que el virus nos somete están bastante catalogados e incluso la forma de combatirlos es bastante conocida, pues no deja de ser la epidemia de nuestra época en la red, porque, como ha comentado el Xavier, la gente no parece tener los conocimientos mínimos, que no son demasiados, necesarios para prevenir ese tipo de peligros. Eso estaría por un lado. Por otro lado, efectivamente, pueden existir ataques de tipo más directo a los cuales, como ya se ha comentado aquí, el usuario medio está menos expuesto, salvo para, bueno, en algunas hipótesis concretas, que no son de despreciar tampoco, pues por ejemplo, parece ser que se ha desarrollado una generación de lo que se llama en inglés script kiddies, de expertos o pseudo expertos en seguridad informática, que son gente muy joven, con una capacidad técnica, no en el sentido de que sepan mucho, sino en el sentido de que tienen equipos potentes e importantes, y que utilizan una serie de herramientas semiautomáticas para jugar. Y claro, el tipo de juegos a los que se pueden dedicar pues puede ser pues intentar meterse en sistemas de otras personas, causar daño, introducirse en cuentas y cosas similares. Y ahí eso también es un poco indiscriminado como un virus. Ahí también pues existe un cierto peligro de que algo pueda suceder, para lo cual también existen una serie de herramientas de prevención, lógicamente. Esa habitual, no sé si decir, mala educación, entre comillas, que todos tenemos a una época juvenil, ¿no? Que se puede propagar, ¿no? Juego de niños, pero que puede hacer también su pequeño daño, ¿no? A través de Internet, porque hablamos, bueno, de repercusiones también que pueden ser a veces importantes. Hablábamos de los virus, que serían como tener una enfermedad, ¿no? Que nos llega, pues no sé yo muy bien por qué razones, y para frenarla, antibiótico, ¿no? Antivirus, por un lado. Y por otro lado hablamos de piratas que nos pueden hacer una pequeña falta a la rodilla y hacernos la triada física, ¿no? Sería dos cosas similares. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede frenar este tipo de ataques? Bueno, en el caso de los virus yo diría, como solemos decir en la pecera, que no hay antivirus que esté actualizado todos los días. Es decir, virus, como ha dicho Jesús, salen todos los días gracias a los script kiddies, que bueno, sin tener mucha idea, realmente hacen virus nuevos todos los días. Entonces, la mayor arma contra los virus es el conocimiento. No hay antivirus que te pueda salvar de todos los virus. Y no hay antivirus que, digamos, pueda estar al día todos los minutos que tiene un día de todos los virus que salen en esos minutos. Entonces, con tener unos, como ha dicho Jesús antes, pequeños, no son muchos conocimientos, estamos a salvo de casi todos los virus que se puedan propagar por Internet. Ya en cuestión de, bueno, pues de los piratas que decíamos, pues la cosa ya, pues bueno, entramos en un terreno un poco más amplio que el de los virus. Quizás el de los virus es una pequeña parcela dentro de la seguridad informática. Y pues bueno, hablabas antes del mundo real y del mundo virtual, ¿no? Los peligros realmente que están flotando en el mundo virtual. Al final nos tenemos que dar cuenta que al ser Internet una herramienta que cada vez está más socializada, cada vez se utiliza
y según nos están vendiendo se utilizará para más cosas, realmente los peligros en este mundo virtual repercuten, como decíamos antes, pues robos de lo más sonado, ¿no? Los robos de los famosos números de tarjetas de crédito, robos de claves, etcétera, repercuten y repercutirán cada vez, según esté Internet más introducido en nuestra vida, en nuestro mundo real. Por lo tanto, precaución. Entraremos probablemente más adelante también a tratar ese tema de las tarjetas de crédito, de su relación con Internet, de ese comercio electrónico, si se usa, si no se usa, pero como primer elemento hemos coincidido todos en que frente a esa desconfianza o pues inexperiencia que podamos tener muchos en relación a Internet, hay que buscar pequeñas nociones, el conocer un poco dónde se está. ¿Cuáles serían esas pequeñas nociones? El usuario que nos está escuchando, que acaba de comprarse un ordenador, que siente curiosidad por Internet, ¿qué tiene que saber a la hora de enfrentarse a su pantalla y a su teclado? Bueno, pues no sé, yo creo que lo que debe de saber es mínimamente qué es lo que está manejando. Y por volver a hacer analogías, igual que a un conductor no se le exige que tenga unos conocimientos de mecánica industrial suficientes como para diseñar el motor de un coche, pero sí se le pide que sepa cambiar una rueda y que sepa cómo cambiar una marcha y que sepa pues unos elementos básicos de mecánica y manejo. Un uso de ordenadores yo creo que se debe exigir, o bueno, más bien debería exigirse él a sí mismo si quiere manejarse con cierta tranquilidad propia, más que nada, ese tipo de conocimiento, un conocimiento a nivel de usuario, de saber qué es lo que ocurre cuando hace un doble clic sobre un icono y qué es lo que ocurre cuando despliega un programa, o qué es lo que ocurre cuando está interactuando en realidad con su máquina. No podemos olvidar que lo que tenemos debajo del teclado es una máquina bastante compleja, Más que un coche. muchísimo más que un coche, y aunque aparentemente esa facilidad de uso que nos vende el marketing actual esté al alcance de cualquiera, la realidad demuestra día a día que no es así. Y de hecho, muchas de las desilusiones iniciales de usuarios vienen por esa parte, ¿no? Cuando contrastan la realidad de utilizar esa máquina con la imagen que se había creado fruto de la publicidad. ¿Se podría explicitar aún todavía un poco más qué tipo de elementos tenemos que conocer, qué tipo de pequeñas nociones tenemos que poseer? Hablabas, ¿no?, de clicar sobre un icono dos veces, etcétera, pero ¿cuáles serían igual un poco esas nociones que el que nos esté escuchando sepa? Así como sabemos que hay que frenar o hay que meter quinta en un momento determinado, etcétera, ¿se puede explicitar o es complicado o hay que empezar a andar, navegar y así se aprende también con alguien que sepa? ¿Cómo se puede la gente empezar a meter en el mundo y a afrontar con seguridad? Yo creo que es un poco complicado porque, como decimos, la parcela o el campo dentro de la informática de la seguridad es muy grande y esas nociones, digamos, pues no se pueden enumerar, ¿no? Igual no es como un coche lo de meter quinta cuando tal. Entonces, yo simplemente insistiría en la idea de que la gente no tiene que tener miedo a investigar y que, realmente se tiene que interesar un poco por el tema. Además, decir que antes era muy difícil. Antes, adquirir conocimientos sobre seguridad, cuando la informática era igual un poco más monopuesto, es decir, nosotros estábamos en nuestra casa con nuestro ordenador, nos podía encantar la informática, pero no teníamos internet. El concepto de interconexión entre máquinas hace 10 años no existía, cada cual estaba no existía para la gran mayoría del público. Después del boom de internet y después de que toda la gente está entrando, realmente el campo de batalla o el escenario ha cambiado muchísimo. Por ello, las revistas de divulgación informática se han hecho eco de todas las necesidades que durante todo este tiempo han tenido los usuarios de informática. Por ello, si vamos cualquiera de nosotros a un kiosco y empezamos a investigar entre las revistas que podemos comprar, estoy seguro que la mitad de ellas van a tener temas concernientes a la seguridad y concernientes a los mecanismos que debemos adoptar para no caer en las trampas ni de los piratas ni de los virus, etcétera. Una de las revistas de mayor tirada nacional, especie actual, suele hacer, sin ir más lejos, una vez al año un especial sobre seguridad que lo cubre absolutamente casi todo lo que debe de fijarse un usuario, una primera persona que está utilizando los servicios de Internet para tener en su casa, digamos, un buen antivirus, unas buenas nociones sobre seguridad. O sea que yo animaría a la gente a investigar un poco, porque además en Internet hay multitud de páginas
multitud de sitios que tratan el tema, y de que, bueno, decir que no es tan difícil encontrar esta información y que se puede adquirir en cualquier revista de divulgación informática. De todas maneras, eso sí. No, quería comentar solamente con respecto a esto de buscar algunos principios más o menos sencillos. Es imposible ser exhaustivo nunca, pero yo creo que una noción que es básica para cualquier usuario es que en principio lo más importante que tiene en su relación con el ordenador y con Internet son sus propios datos, es decir, los documentos que genera, o que se ha bajado de la red, o que ha escrito, o bueno, cada uno sabrá lo en su casa para que utiliza el ordenador. Más gente yo me pregunto para qué lo utiliza, pero al final siempre la gente acaba tratándole algún uso, ¿no? Entonces, si eso es lo más preciado, y siempre se puede perder, no por nada, no porque tengan un ataque, sino porque el soporte en el que esos datos están guardados es un soporte frágil. Eso no lo olvidemos, que está basado en tecnología electromagnética, y eso al final pues existe una serie de mecanismos pasados que pueden hacer que se pierda, desde fallos del propio equipo hasta un fenómeno meteorológico, ¿no? Entonces, pues sabiendo eso, pues la gente tiene que saber que eso lo tiene que proteger y que existen métodos de protegerlo muy sencillos, que son lo que se llaman copias de seguridad. Entonces, si las personas, las cintas que más aprecian de música, las copia varias veces por si acaso pues se deteriora con el uso, pues lo mismo tiene que hacer con sus datos y de forma sistemática, natural. Hay muchos programas que lo hacen de forma sencilla, hay utilidades de los sistemas que también lo permiten hacer, y eso muchísima gente no lo hace. Y te evitaría, no te evita el problema, pero te da la solución inmediata al problema una vez que lo has tenido. En segundo lugar, hemos comentado el tema de los virus. El tema de los virus yo pienso que es una de las cosas que más nos iguala en la informática, porque ataca igual al pobre y al rico, al poderoso y al débil. Al Sin niño por el embargo, balón o al llenito de dinero, ¿no? efectivamente, porque el virus no distingue, y a lo mejor va por el niño a ver si tiene dinero y te lo empuja a la calle, ¿no? Por decirlo así. Entonces, también, aunque como ha comentado Xavi, ha comentado que efectivamente ningún antivirus es perfecto, y de hecho pues siempre existen un montón de dudas acerca de cuál es el sistema más actualizado, cuál es el que sigue la política más correcta en la detección de nuevos virus utilizando heurísticas o los sistemas que sean. En definitiva, la diferencia entre tener un antivirus malo o no tener ninguno es grandísima, es enorme. Entonces, la gente tiene que saber que tener un antivirus y utilizarlo con regularidad y hacer posible mantenerlo actualizado es una cosa absolutamente esencial, porque te elimina un porcentaje enorme de los incidentes que puedes tener. Ya sabemos que una puerta de la calle normal, pues ante un ladrón experimentado no va a poder, pero nos va a quitar un montón de problemas el tener una puerta con una cerradura sencilla, y de hecho todo el mundo, la prueba de que todo el mundo sabe es que todo el mundo tiene una puerta de su casa y que normalmente la tiene cerrada. Y luego, en última instancia, si vamos un grado más allá, que es con respecto a la cuestión de las posibles intrusiones, es decir, la entrada de elementos extraños en los sistemas, por los motivos que sean, aunque ya se ha mencionado aquí que es un peligro cuantitativo y cualitativamente muy inferior, pues también existen herramientas contrastadas, de calidad y gratuitas muchas veces, que se llaman cortafuegos personales, que son precisamente, ahí sí que hacen más el papel de puerta. Es una especie de barrera que se sitúa en la comunicación del usuario con el exterior, impidiendo ciertos tipos de transacciones que pueden ser potencialmente perjudiciales para él. Entonces yo creo que con esa triada de copias de seguridad, ¿no? Las copias de seguridad yo creo que es la base de todo, ¿no? Suelen decir los expertos que haciendo un adagio intentando copiar a Marx que los que no protegen mediante copia su pasado están condenados a volver a teclearlo, ¿no? Es lo que viene a suceder en este caso. Cuando uno tiene los datos que tiene, pues los tiene que volver a reconstruir si es que son tan importantes para él, ¿no? En segundo lugar, el tema del antivirus. Y en tercer lugar, yo creo que ya yendo un poquitín más lejos, y quizás no necesario para todo el mundo, sería el tema de tener una pequeña suite de seguridad, un cortafuegos personal. Y para ninguna de estas cosas hay que desembolsar grandes cantidades de dinero, ni en hardware, ni en software. Estamos hablando de intrusiones, de la vulnerabilidad, de datos que puede poseer uno. Yo entiendo que la posición y la idea del programa parte de esa perspectiva, vulnerabilidad en la red. Pero la idea que estamos dando un poco a la defensiva sobre los ataques y los perjuicios que podamos encontrarnos en Internet, es real. Es decir, uno se enfrenta a Internet y tiene que ser consciente de todo eso, o estamos dando una visión un poco negativa y apocalíptica. Es decir, ¿estamos viendo la botella medio vacía en lugar de medio llena o no? No, yo no creo que sea una visión apocalíptica, pero es real, es real. Es real y como experiencia te puedo decir que a las 2 horas de haber montado un servidor de web, en los registros de incidencias empiezas a detectar ataques sistemáticos. Entonces, las vulnerabilidades y los peligros son reales. Lo que también nunca debemos de perder de vista es ser conscientes
de lo que estamos arriesgando. Un usuario que tenga un ordenador en el cual no tenga ningún dato especialmente vital y no tenga su cotidiano, su vida cotidiana no dependa del uso o no de ese ordenador, evidentemente está poniendo muy poco en juego. Entonces, en el peor de los casos, lo único que va a tener que hacer es reinstalar su sistema y recuperarse ante ese posible desastre. Pero no le va a afectar en su vida diaria para nada. Cuanto más pongamos en juego, cuando nos conectamos a la red, cuanto más valiosa sea la información que tenemos a nivel personal o ya a nivel de datos más bancarios o de otro tipo, evidentemente nuestro riesgo es mayor. Y desde luego las 3 medidas básicas que ha comentado Jesús ya son imprescindibles, yo creo, si queremos estar, digamos, con una sensación tranquila. Y desde luego la seguridad más, yo estoy de acuerdo con ellos, los conocimientos hay que tenerlos, no es una base, pero no es una cuestión de conocimientos que tengo y ya está, ya estoy seguro, es una cuestión de actitud, de practicar realmente eso, bueno, nos llega un correo electrónico, que es lo más típico, y de un remitente que no sabemos, y lo abrimos alegremente. Tenemos que saber que abriendo ese correo, dependiendo del sistema en el que estemos ejecutando, pues ya estamos corriendo un riesgo. Entonces, yo creo que es más importante ser conscientes de dónde están los riesgos y la actitud que tomamos ante ello, que el emparanoiarse o el ver esa visión tan negra y tan apocalíptica de la red. Sí que es cierto que ocurren grandes desastres, evidente, pero ocurren grandes desastres para el que tiene mucho que perder. Ser un poco precavido en definitiva y saber darle un uso pues más o menos razonable, ¿no? Estamos hablando de la vulnerabilidad a la hora de, por ejemplo, ofrecer datos propios como cuentas corrientes. El mercado y el comercio electrónico, en el caso de Guipúzcoa, no es que abunde ni de la perspectiva del usuario personal ni desde la perspectiva empresarial, según los últimos datos también que se ofrecían, desde la institución temporal, desde Guipúzcoa 2005, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no está cundiendo el mercado y el comercio electrónico? Yo creo que hay una desconfianza, si se me permite calificarla así, casi instintiva, ¿no? Y a la vez inducida muchas veces por la forma sensacionalista con la que se tratan algunos casos. Hoy por hoy las medidas que aseguran o que pretenden asegurar el comercio electrónico yo creo que son tan confiables o más como las que nos podemos encontrar en una tienda real a pie de calle cuando hacemos un pago con una tarjeta de crédito en una compra habitual. El riesgo, desde luego, en Internet es más explotable, porque mientras en la vida real necesitamos poder acceder físicamente a ese pedacito de plástico, en Internet en realidad solo necesitamos ese número y una fecha de caducidad que corresponde a ese número. Y con eso ya hemos comprometido esa tarjeta de crédito. Y además, cuando perdemos físicamente ese pedacito de plástico, nos damos cuenta de ello. Pero cuando nos han usurpado esos números, podemos no percibirnos de ello hasta que veamos el extracto del banco un cargo que no es responsabilidad nuestra. Entonces, sí que hay que tener cuidado con esos datos, por supuesto, son datos sensibles, pero hay que tener el mismo cuidado que tenemos, por ejemplo, con no apuntar el PIN de una tarjeta de crédito detrás de la tarjeta de crédito, que es una práctica más habitual de lo que debería ser. Y, no sé, creo que hay que ponderar el peligro en ese aspecto, ¿no? Yo, personalmente, creo que corro más peligro dejando mi tarjeta a un desconocido en una gasolinera, por poner un ejemplo, o en un comercio, que tecleándolo en mi ordenador bajo una conexión segura contra una entidad bancaria virtual. Pero explica por qué. ¿Por qué en una tienda o en una gasolinera puede tener más peligro? Por el extracto que sale luego. El extracto, cuando realizamos una operación con la tarjeta de crédito, normalmente queda un extracto, una copia nos dan a nosotros y otra copia se queda como recibo el comerciante. Ahora ya hay algunos extractos que empiezan a tachar parte de la numeración, de tal manera que no es compro embargo,
cuando yo hago esta transacción en Internet, normalmente tengo una capa de protección en algoritmos matemáticos bastante fuerte en la que se puede confiar con cierta tranquilidad. Yo creo que podríamos hacer aquí una analogía con el riesgo que corren los fumadores pasivos. Es decir, los problemas que se pueden tener en cuanto a fraude por uso ilegítimo de tarjetas de crédito afectan a los que usan Internet y a los que no usan Internet. Es decir, es por culpa de Internet, pero uno no tiene por qué meterse en Internet para sufrir ese problema. Si a uno, por cualquier circunstancia, le toman el número de tarjeta y le toman la fecha de caducidad, entonces otra persona puede utilizar eso suplantando su identidad económica, digamos, y realizar operaciones en su nombre. Pero independientemente de que ese número lo hayas tenido en Internet y lo hayas tenido en otro lado. Y como ha comentado Xavier, obtenerlo por Internet puede ser notoriamente más difícil que obtenerlo por medios físicos, como se ha hecho tradicionalmente durante muchísimo tiempo, por ejemplo, descargando los cubos de basura de los restaurantes. Si se obtiene por ese medio físico, luego se puede utilizar por Internet, pero por la compra diaria no. Efectivamente. Es el Uno problema no puede ir a una tienda en persona y decir yo tengo tal tarjeta de tal número y con tal caducidad sin presentarla, porque los PTV no aceptan su palabra, obviamente. Sin embargo, esos números y esa fecha de caducidad sí te sirven En para... Internet se pueden utilizar para hacer cualquier tipo de transacción. Yo seguiré insistiendo en lo de antes, bueno, y también recalcar las tres medidas básicas que ha dicho Jesús, sobre todo la última, la que ha dicho ir un poco más allá en cuestión de, pues, el cortafuegos, porque a lo que ha dicho Xavier, realmente hoy en día reafirmo lo que ha dicho de que nos podemos sentir, podemos tener muchísima más tranquilidad si estamos haciendo una transacción con una entidad bancaria, bueno, pues si estamos haciendo transacciones en Internet, porque hoy en día, hace unos años esto no era así, pocos, pero hoy en día todo es, bueno, todo como ha dicho tiene una capa de algoritmos matemáticos por encima que capturar, digamos, esas comunicaciones e intentar descifrarlas es algo sumamente complicado, casi rozando la barrera de lo imposible. En muchos casos depende de la intensidad de estos algoritmos matemáticos. A lo que yo diría es a los conocimientos que he dicho que hay que tener, porque bueno, si un sistema está diseñado con esa capa de algoritmos matemáticos y además tiene otras muchas medidas de seguridad, si el usuario, que al final son usuarios finales, que teóricamente y en un sistema ideal no se tendrían que preocupar de nada, pero se tienen que preocupar, de eso estamos retratando, no tienen absolutamente ninguna idea de lo que están haciendo y realmente, por ejemplo, hay un pequeño programa instalado en su ordenador que registra todos los datos que ellos introducen desde el teclado. Ellos, al introducir su número de tarjeta de crédito en el sistema perfectamente seguro, lo estarían registrando en este pequeño programa, y este pequeño programa después podría emitir estos datos capturados al que esté, pues bueno, al que esté controlando este programa a la persona con fines poco legales que está controlando este programa al otro lado. Es decir, que podemos estar muy tranquilos porque están muy bien diseñados los sistemas informáticos que nos prestan servicio en Internet, pero que a su vez yo creo que hay que insistir en que debe ir acompañado con por lo menos ciertos conocimientos sobre, pues como decía antes Xavier, sobre qué ocurre cuando estamos haciendo doble clic o sobre pues, bueno, qué ocurre cuando interactuamos al final con nuestra máquina. Has comentado un término que no había sido hasta ahora, legal. Claro, evidentemente hablamos de fraude a veces, ¿no? Cuando uno posee esos números. ¿Hay jurisprudencia virtual? ¿Hay posibilidad de meter mano, jurídicamente hablando? Es decir, ¿es punible? ¿Esos hechos son punibles, esos hechos? ¿O puede uno campar a sus anchas por Internet y que nadie le pille? Cada vez hay más jurisprudencia, cada vez va habiendo más casos de estos en los que se está sentando jurisprudencia. No obstante, todavía el tema está en un punto bastante alegal, ¿no? Hay muchas situaciones en las que la justicia no sabe bien enfrentarse a estos fraudes porque realmente no había ninguno antes. Las leyes, hay un poco agujeros legales en torno a este tema. No obstante, pues bueno, como decimos, cada vez va habiendo más casos y cada vez va habiendo más. Pero seguramente los casos surjan en función de situaciones que ya se han dado. Y como esto ha pasado, voy a sacar legalidad, voy a sacar un elemento jurídico para controlar ese caso. Y siempre vamos detrás de... Eso, siempre vamos igual detrás un poco de la ilegalidad. Normalmente es así. De todas maneras hay que tener en cuenta que Internet es realmente el fenómeno más globalizador que tenemos en nuestra civilización. Entonces los sistemas legales, sin embargo, no están ni muchísimo menos globalizados. Entonces hay todo tipo de casuísticas. Cosas que son legales en un lugar
y no son legales en otro. Pero si el origen del delito es en un lugar donde todavía no digamos que no son legales, sino que son legales, perdón, sino que son alegales, que todavía no se han codificado en las leyes, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con circunstancias en las cuales pues el delito se produce en un lugar donde es brutales y además las situaciones legalmente cambian muy rápidamente. Cosas que en un momento determinado prácticamente no están penalizadas, de repente pues empiezan a estar tipificadas. Pues, por ejemplo, la última reforma del Código Penal incorporó muchísimos elementos relacionados con delitos clásicos, como pueden ser un delito de daños, pero con medios informáticos. Y entonces cosas que antes no estaban tipificadas y no se podían penalizar, pues empezaron a penalizar. No, tampoco podemos decir que haya mucha jurisprudencia en el sentido de que haya cárceles llenas de personas condenadas por delitos informáticos, porque no es cierto, ni muchísimo menos. Entre otras cosas, porque también la investigación criminal relacionada con los delitos informáticos es compleja y también requiere unos cuerpos de seguridad preparados para ello, que también se están creando y están funcionando, pero también tienen sus propias prioridades y de momento todo está bastante en pañales en ese sentido, que está en continua evolución. De todas maneras, ahora mismo hay bastantes directivas europeas en ese sentido y vamos a notar, yo creo, mucho toda una, digamos, una tendencia unificadora en el sentido de que se van poniendo requisitos, igual que los requisitos en la calidad de los alimentos o de las emisiones radioactivas, pues empieza a haber también directivas europeas en cuanto a elementos que tienen que ver pues, con la seguridad de bases de datos o con la protección de los datos personales o con elementos que están muy directamente relacionados con posibles delitos relacionados con la informática y con la red. El tema también que yo destacaría a este hilo de los delitos informáticos es que no es muchas veces fácil encontrar un responsable. Y esto es así. Parece a veces un poco una explicación un poco ilógica, pero es así. Cuando una persona con suficientes conocimientos se aprovecha, digamos, o utiliza un agujero de seguridad o una vulnerabilidad que puede existir en un programa que se ha vendido, que se ha comercializado como que era seguro, se ha vendido y la gente lo utiliza pensando y confiando en la marca o en el proveedor que le ha vendido ese software, cuando una persona utiliza alguna de estas vulnerabilidades que existen en ese software para cometer un delito, a veces no, a veces simplemente para echar un vistazo a lo que podemos tener cada uno en nuestro ordenador. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Es realmente la marca que ha vendido ese programa como seguro? ¿O es el que ha echado un vistazo? Igual tampoco ha hecho nada, ¿no? Muchas veces es la defensa de muchos pues, pseudo delitos, ¿no? Que no están bien claros si son delitos o no dentro de la seguridad informática, que realmente, bueno, yo no he hecho nada, yo me he aprovechado de este fallo X que estaba en esta pieza de software. Bueno, mía no es la culpa que esté este fallo aquí, yo simplemente lo he descubierto. Entonces, O sea, que a mí una inmobiliaria me vende una casa, pero tiene un pequeño agujero, uno va al agujero, empieza a espiar y le ven espiando, pero dice, no, esto estaba aquí, yo estoy aquí mirando y no... Esa sería un poco la idea, ¿no? sería un poco un paralelismo siempre, bueno, siempre teniendo en cuenta Las diferencias, evidentemente. que el sobresalto que te puede producir ver a un personaje espiando en tu casa no es el mismo que el que te puede producir notar que hay alguien que ha mirado tus cosas en el ordenador, ¿no? ¿Xavier, algo que añadir o...? Es que este punto es un tema Complicado, ¿no? Que veíamos un que poco requiere muchas interpretaciones, que tiene muchos puntos de indeciso. vista y además ocurre una cosa que la interpretación desde el punto de vista popular, y cuando digo popular me refiero pues popular en la red, no suele coincidir con el punto de vista legal que luego plantean los juristas, que son realmente los que hacen las leyes al respecto. Y es muy variable la interpretación, pues desde dónde ocurre el hecho, dónde se da y puedes encontrar extremos muy radicales. Pues por ejemplo, un tema en el que digamos estás entrometido. Pero, por ejemplo, la NASA considera delito simplemente mirar en sus ordenadores desde fuera. No ya te digo entrar en sus ordenadores, pero lo que se dice así un poco en argot y perdón por la tecnología, pero lo que es un escaneo de puertos, una máquina de la NASA, pues ten cuidado. Porque ellos consideran que es un delito y lo tendrán así legislado y probablemente tengan todas las de la ley para poder perseguirlo.
Ahora, es altamente improbable que van a perseguir aquí, también es cierto, ¿no? Y sin embargo debemos encontrar pues todo el extremo completamente contrario, ¿no? En países donde la legislación pues esté mucho más en precario, pues actividades que puedan ser o que sean de hecho mucho más intrusivas no se van a considerar un delito. Como antes ha dicho Jesús, la red es una globalizadora de rango mayor y está llena de contradicciones e incoherencias. Entonces, siempre nos movemos en un terreno muy resbaladizo. Por eso, aunque las leyes salen y hay legislación y cada vez sale más, tampoco hay tantos casos que luego llegan a los tribunales. Y cuando llegan es casi más como ejemplarizantes que realmente por la gravedad o no que haya podido tener. Ahí también interviene mucho la cuestión mediática, es decir, muchas veces la impresión que las personas tienen sobre las cosas que suceden se deben pues, a las primeras planas de los periódicos o a la gente de las radios o a lo que ven en los telediarios. Pero, por ejemplo, hace 3 días hace 3 días estamos Sí, más o menos, sí, 3 o 4 días, no me acuerdo exactamente la fecha, ha salido la sentencia me parece que ha sido en el estado de Florida, de este famoso por un día, constructor de virus que soltó el virus Melissa. Mucha gente recordará el caso Melissa, pues porque utilizó un método de propagación para el gran público novedoso, aunque había habido algunos intentos previos, pero que consiguió una propagación absolutamente brutal utilizando el correo electrónico. ¿Sí? De hecho abrió una nueva etapa en los virus. Entonces, en aquel momento, pues hubo un montón de mensajes alarmistas y dio la impresión de que la persona que había soltado el Melissa pues era poco más o menos que los que han estado enviando Antrax por correo o poniendo bombas en los buzones de Arkansas o cosas así. Y entonces, pues, al final, pues, por una serie que también es una historia muy interesante, y en otra ocasión podríamos hablar, pues consiguieron descubrir a la persona que había construido y liberado ese virus. Entonces, ahora parece que se le han caído 2 meses. 2 meses y luego una multa de una cantidad que lamento no recordar en este momento. Parece ser que, bueno, que haya intervenido, que él ha colaborado también, estas cosas que tienen el arrepentimiento, el sistema legal norteamericano, que es bastante primitivo, y pues le han reducido la condena porque ha ayudado a capturar a otros creadores de virus o lo que sea. Pero en el fondo, si uno se va a la historia del hecho, Melissa era un virus que tenía una capacidad de propagación brutal, pero que al usuario normal no le afectaba en lo más mínimo. ¿Qué le pasaba al usuario normal? Recibía ese virus. Ese virus tomaba el control de su programa de correo electrónico y enviaba correos electrónicos en su nombre, entre otras cosas porque su programa de correo electrónico está mal construido, que es el programa Outlook de Microsoft, que es, digamos, es el puerto de la piratería que se le llama hoy en día. Es uno de estos programas que generan muchos más problemas que servicios, ¿no? Entonces, enviaba, en aquel caso eran 50 correos, hoy en día le envían a todas las librerías de direcciones, en su nombre y se propagaba. Entonces, al usuario normal no le producía ningún otro tipo de efecto lateral más que le instalaba una serie de programillas, pero ni le guardaba ficheros ni le hacía cosas extrañas. ¿Y dónde creaba problemas? Creaba problemas en los grandes equipos que se dedican precisamente a organizar el correo de los demás. En los grandes servidores de correo, ¿por qué? Pues porque como todo el mundo tenía el virus al mismo tiempo, pues todo el mundo estaba llegando a mensajes, estaba enviando mensajes y entonces los equipos se saturaban y se caían. Y eso, claro, eso por supuesto tiene influencias económicas y es muy importante, pero al usuario normal que le da la impresión de que realmente prácticamente la seguridad de su familia depende de que se consiga desactivar el Melissa, pues prácticamente no se enteró, ¿no? Y sin embargo se montó toda una historia tremenda y luego al final le han caído 2 meses, pero le podían haber caído 5 años, que era la petición inicial del fiscal, porque depende mucho del eco que haya tenido en ese momento la noticia. En ese sentido, así como decimos que en algunos aspectos los delitos relacionados con la red quedan impunes o subcastigados, por decir así, hay otros que por el contrario se utilizan, se intentan hacer escarmientos ejemplares y por auténticas nimiedades pues hay gente que les están cayendo condenas. Hay casos de personas a lo mejor que no son ciudadanos norteamericanos, pero como hay algunas leyes norteamericanas extraterritoriales, pues hacen cualquier tipo de cosa, de repente van un día a un congreso, porque son además personas perfectamente respetables, se presentan un día, van a Boston a emitir una conferencia, y por haber publicado detalles sobre un cierto programa que en un momento determinado en Estados Unidos se les pasó por la cabeza que era ilegal publicar detalles de seguridad sobre programas, a pesar de que lo hacía para que otros conocieran que existen esos problemas, pues de repente este señor no le dejan salir del país. No le detienen tampoco, pero le tienen con movimientos limitados, imagínese, por lo menos en este caso me parece que era un ruso, ¿no?
Entonces, hay un poco de todo, hay mucha arbitrariedad, yo creo, hay mucha discrecionalidad, y eso tampoco es bueno, eso tampoco es bueno. Oye, no sé si querías añadir algo. Sí, Martín. bueno, en el tema de los casos, vamos, de los virus, también otro que tuvo, yo creo, incluso no sé si mayor repercusión, que el Melissa fue el famoso del Loki, de mayo del 2000. Mediáticamente, desde luego, la de Love You fue Fue, yo una creo, burrada. sentó, pues bueno, fue como el primer gusano aquel en los años 80 o así que salió a la palestra y que los medios se volcaron con él porque era algo, bueno, para ellos novedoso. Este virus, el I Love You, hay que decir y hay que insistir, también hemos insistido muchas veces en este en el programa, que no era nada novedoso. No era absolutamente nada novedoso. Como ha comentado Jesús con el Melissa, este no es que fuera, no es que hubiese habido varios intentos antes, sino que era otro virus más. Solo que, pues bueno, pues por un mensaje más atractivo, el famoso I love you, tuvo una repercusión muchísimo mayor. Al final, bueno, el responsable fue un chico de 27 años y su amigo conocido de 24, Leonel Ramos se llamaba, que bueno, pues que diseñaron entre los dos pues bueno, este proyecto de tesis, simplemente, pues bueno, pues para hacer un pequeño experimento y que al final, pues bueno, se les fue de las manos y pues tuvo la repercusión que tuvo. Al final se les liberó, me parece que por falta de pruebas y por colaboración. No sé si pues igual también alguna pena o alguna sanción económica tendrían que pagar, pero realmente su condena, después de toda la repercusión, que parecía que el mundo se iba a derrumbar, o sea, que parecía que las comunicaciones se iban a parar con el I Love You, pues al final no pasó nada. Y luego igual por aquello del eco que tuvo no nos fichó ninguna multinacional y dijo, pues mira, yo tengo aquí cantera. Suele ser lo que suele ocurrir con la mayoría de hackers o con la mayoría de expertos informáticos, ya sea constructores de virus, ya sea atacantes de sistemas, que son, digamos, guiados infraganti porque son los mejores aliados, los mejores, sin ninguna duda. No hay gente más preparada que esa para las empresas que se dedican a asegurar otros sistemas. Mayor seguridad que tener al mejor Atacante. intruso en mi casa, ¿no? Ujú. No creo que haya. No sé qué os parece a vosotros, Xavier o Jesús. Xavier. Hace poco se hizo una encuesta del Instituto de Seguridad de Computer Security Institute en Estados Unidos y precisamente les hacían esa pregunta a distintos responsables de seguridad informática. Les decían, ¿ustedes contratarían ellos lo llaman ahora se le llaman de muchas maneras, hacking ético o incluso pues a un hacking reconvertido? Hay mucha terminología al respecto, ¿no? Para ocuparse de la seguridad de su empresa, y me parece que el 88% decían que no, que no lo harían en ningún caso. Hay un poco de mito y hay una parte de realidad porque hay algunos hackers famosos que se han colocado, pero que muy bien, se han colocado no solo desde el punto de vista económico, sino también de fama y digamos de caché profesional, ¿no? Entonces ahí lo que pasa en términos medios es difícil saberlo, porque pues imaginemos, pues, por ejemplo, pues un banco que se le ocurre contratar a un hacker famoso, pues no lo va a decir, porque a algún cliente suyo le puede parecer inconveniente, ¿no? Entonces tampoco sabemos exactamente todo lo que hay detrás de eso. El caso de I Love You, yo creo que como ha comentado Xavi, tampoco era un virus muy allá. Yo ese virus, por ejemplo, el código se lo enseño a mis alumnos en una de las asignaturas que imparto y lo miramos y en 3/4 de hora tenemos el virus destripado, vemos perfectamente lo que hace, cómo funciona, en qué se basa y como él comentaba, se basa en otra de las patas esenciales para la seguridad informática, que es y también lo han comentado los dos, la actitud del usuario, el tener prácticas de seguridad, el ser consciente que hay cosas que son peligrosas. La mayor parte de la gente utiliza el correo electrónico de forma absolutamente indiscriminada. Y envía ficheros y más ficheros y recibe ficheros y más ficheros sin darse cuenta de que es un método de propagación. Entonces, pues igual que cuando salimos a la calle nos preocupamos de ponernos ropa y de mirar el tiempo que hace, yo pienso que a la hora de enviar o recibir mensajes también teníamos que ser conscientes de los peligros que hay al respecto. Una de las formas, al hilo con esto, que comentábamos antes, por ejemplo, de tener instalado en tu sistema un programa que registre todo lo que tú metas por teclado, que comentábamos antes con los casos de las tarjetas de crédito, es esta. A ti te llega un correo electrónico de una persona que no conoces, pero bueno, pues te dice, mira qué animación más bonita. Entonces tú abres el correo sin ninguna actitud de seguridad, ves la animación, o ves el chiste, o ves la foto, o ves lo que contenga ese correo y dices, qué bonito. Lo cierras y te olvidas. Pues bueno, resulta que esa animación, esa foto no estaba, digamos, diseñada con la intención de divertirte, sino que realmente te ha instalado ese programa o te ha instalado algún virus o alguna historia
camuflada de algo, por eso se llaman estos programas caballos de Troya, algo que parece, digamos, bonito por fuera, pero que en su interior no contiene lo que parece. Sabía que íbamos a acabar el programa sin el tema del caballo de Troya. Solo un pequeño detalle que quería añadir. Se ha mencionado aquí ya más de una vez la cuestión de los mensajes llegados por parte de desconocidos. Pero la cuestión es que ya no son solo mensajes por parte de desconocidos, porque hay muchos virus que lo que hacen precisamente es tomar parcialmente el control de tu máquina y enviar mensajes en tu nombre. Entonces pueden llegar mensajes de personas respetabilísimas, lo que pasa es que están infectadas. Es decir, yo puedo, pues también, yo creo que es lo mismo que en la vida real. Yo puedo querer mucho a una persona y fiarme mucho de ella, pero me puede pegar la grita igual. Pues es lo mismo que sucede en este caso con los virus. Entonces, lo que la gente yo pienso que tiene que ser consciente es que un virus es un programa como tantos otros que uno decide utilizar consciente o inconscientemente en su propio ordenador. Entonces, todo aquello que uno ejecuta en su ordenador, si no está seguro de que tiene virus o no, es potencialmente peligroso. Y eso vale también para cuando uno navega y se descarga cosas de una web. En principio, si uno no tiene una cierta seguridad o confianza del lugar de donde se lo está descargando, pues todo aquello que ejecute últimamente en su ordenador es potencialmente peligroso. Y eso la gente lo tiene que saber y tiene que tener por lo menos, aunque uno al final acaba asumiendo una serie de riesgos, pero los tiene que asumir de forma consciente. Decir, oye, voy a hacer esto, me puede pasar tal cosa. Porque hay muchas veces que hay cosas que simplemente no las haríamos porque no nos merece la pena asumir el riesgo de que ese programa contenga algún tipo de rutina como la que ha comentado Xavi, como puede ser un caballo de Troya, que es como le he indicado, es un programa que tiene que tiene un señuelo, es como el caballo que utilizaron los griegos para entrar en Troya, ¿no? Que se utiliza un señuelo, de forma que los habitantes de Troya lo introducen en ese interior pensando que es un regalo de despedida, y luego resulta que en su interior contiene, digamos, su verdadera finalidad, que es ocultar a la armada griega que pasaron a cuchillo toda la ciudad. Dicho lo cual, y después de haber dicho todo lo que se ha comentado sobre esta mesa, tenemos 2 minutos por delante. ¿Hemos dado una visión apocalíptica o no? ¿Somos Negroponte? ¿Somos Ramonet? ¿Qué somos? En definitiva, me imagino que los tres, como sois expertos en Internet y en temas relacionados con las nuevas tecnologías, es porque algo bueno tendrá, ¿no? En estos 2 minutos que nos quedan. Claro que tiene algo bueno Internet y esa función o esa característica global es más importante de lo que parece. Es un acceso a una cantidad de fuentes de información que por medios clásicos no tendrías o te costaría mucho más tiempo. Entonces, ¿merece la pena el riesgo? Claro que merece la pena. Pero tampoco eso quiere decir que vayamos sin ninguna protección ni sin ninguna precaución. Igual que cuando salimos a la calle nos protegemos o cuando pues haciendo el símil sexual, ¿no? Cuando con las enfermedades de transmisión, pues sabes que hay un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es tu elección tomar medidas o no. Sabéis lo que se tiene que decir y punto, ¿no? Que hay que ser precavidos, que esa desconfianza y ese desconocimiento lo tenemos que pulir mediante las prácticas y las nociones básicas y mediante la protección. Nada más. Yo creo que ha quedado muy bien explicado lo que ha comentado Xavi como fan de todo lo que habéis comentado. Xavi Martínez de Agudo, hasta la próxima y hasta el próximo programa de la tercera, que escucharemos. Muy bien, muchas gracias. Pues ya está la opinión de Jesús Ibáñez, de Xavier Echeveste y de Xavier Martínez de Arbulo, 3 amigos de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko y Toscontá, que hoy nos han querido explicar la vulnerabilidad en la red, en Internet. Ante todo, precaución, pero a probar y evidentemente a navegar. Buenas noches.